Hola gente, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer el desempaquetado y revisado de este regulador automático de voltaje de la marca Forza. El modelo es el FVR 1202 USB. Tiene 4 niveles de protección, 8 conexiones y muchos otros usos. Así que vamos con el video. Listo, vamos a darle un vistazo a la caja. Como pueden ver en esta parte nos da una pequeña introducción en español y también lo que es las especificaciones técnicas, así que le voy a dejar ahí para que le den pause y lo puedan ver con detenimiento. Ok, en esta parte de aquí nos da las características del equipo. Como les decía, tiene 4 niveles de protección, un breaker que va a ayudar a que cuando hay una sobretensión o muy poca energía corte la energía en los circuitos que tengamos conectados, un protector de sobretensión, un protector de voltaje y un regulador de voltaje. Ok, aquí esta imagen nos da algunas características o uso que le podemos dar al estabilizador, supresor de picos o regulador automático de voltaje, como quieran llamarlo en su país. Bueno, algunas de sus características son de que detecta y corrige de forma instantánea el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengan alguna sobretensión, por ejemplo si hay una tormenta eléctrica o por ejemplo, bueno, en mi caso por ejemplo yo trabajaba en un lugar donde la corriente eléctrica nos brindaba un motor a gasolina, entonces había muchas fluctuaciones de corriente eléctrica. Entonces esto le va a ayudar a que si es muy poca la energía que llega, va a tratar de aumentar, y si es muy alta igual la va a corregir para que los equipos estén protegidos, los equipos que estén conectados a este estabilizador. Ok, tiene luces LED, tiene conexiones aquí USB, tiene conexiones también para internet o fax, redes, por ejemplo teléfono, fax, modem. Tenemos también un termofusible que va a cortar la energía cuando haya una elevación de la temperatura que sea perjudicial. También tenemos una protección contra las sobrecargas. Está fabricado en plástico que retarda la llama, o sea que tenemos también protección por ahí. Se puede montar en la pared ya que tiene unas entraditas atrás que ya lo vamos a ver para que pueda colgarse. Y como les decía, también tiene un temporizador de retardo de 2, 10 a 30 segundos. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver ya cuando saquemos el equipo. En lo que respecta a las aplicaciones, tenemos aquí accesorios de computación, equipos de oficina, componentes para el sistema de cine en casa, monitores LCD y plasma, dispositivos para puntos de venta. Es importante esto de las aplicaciones, ya que hay que tener en cuenta que hay dispositivos que están diseñados, por ejemplo, para refrigeradoras, hornos microondas, secadoras, otros electrodomésticos, ¿ok? Así que, como vieron en la imagen que les mostraba anteriormente, aquí nos daba la imagen de cuál dispositivo electrodoméstico podíamos utilizar. Yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para laptops, para equipos de sonido. Ok, así que no vamos a tener problema. Hay que tener consideración en eso, sobre todo en la capacidad, ya que tenemos 1200 voltios amperios. Esta es una medida que es muy utilizada en computación, como también 600 watts. Así que hay que tener ahí en cuenta que no está diseñado tampoco para dispositivos o electrodomésticos de cualquier tipo. Listo, ahora vamos con el desempaquetado. Vamos a sacarlo de su caja. Viene en una bolsita. Okay. En una bolsita con el equipo y con un manual de instalación, okay, donde nos da las características, precauciones, que es más o menos lo que veíamos en la caja, así que no le vamos a dar mayor detalle. Como vemos ahí tenemos el equipo, okay. De aquí a aquí el equipo mide 18.2 centímetros, de aquí a aquí mide 15.5 centímetros y de aquí a aquí mide 7.7 centímetros, okay. Pesa 1,5 kg, así que hay que tener consideración cuando lo colguemos en la pared. Yo igual lo voy a tener así, ya no lo voy a colgar porque 1,5 kg es mucho y no tengo dónde colocarlo. Ok, ahora vamos a darles algunas características. Como ven, este es un interruptor con luz, ya lo vamos a ver cuando lo conectemos. Tiene 4 LEDs. El primero es el indicador de prendido y apagado. El segundo es de color rojo. Este primero es de color verde. Este segundo es de color rojo, que indica una falla. Este tercero es de color verde, que va a indicar una subida de voltaje. Y una bajada de voltaje, que es también de color verde. Tenemos 8 conexiones para, como ya les decía, las aplicaciones que les había mencionado. Yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para conectar mi laptop y otros accesorios. Tenemos también conexiones USB
que son para cargar, por ejemplo, celulares de 2.4 amperios. Ahí vamos a ver que enfoque, ahí está, ahí enfocó. Ok, 2.4 amperios. Y tenemos aquí las conexiones RJ45, lo voy a poner a la luz para que vean, de entrada y de salida. Ok, RJ45 para internet o RJ11 para conexiones de teléfono o de fax. Ok, y en este lado, como ya les iba enseñando, tenemos un temporizador, ok, de retardo. Vamos a ver que tenemos 2 segundos de retardo, 10 segundos y 30 segundos ahí para que lo puedan ver detenidamente. Ok, y esto se puede regular. Ahí, por ejemplo, lo estoy colocando a 30 segundos, o si queremos lo colocamos a 2 como viene. Ok, entonces por los otros costados no tiene nada más. Ok, aquí, como les decía, son las entradas para colgarlo. Ok, si tienen ahí donde pueden colgarlo, también lo pueden colocar a la pared. Ok, entonces vamos a conectar el equipo a la corriente y vamos a ver diferentes usos que le podemos dar. Ok, como les decía, el cable es de 1.2 metros, así que vamos a hacer la conexión a la pared y vamos a darles algunas de sus funcionalidades. Listo, ya lo tenemos conectado a la corriente. Entonces vamos a ver cuáles son sus funciones. Como ven, ahí he prendido y se prende el indicador LED de color verde. Vamos a hacer el ejemplo con un cargador de celular. Obviamente ustedes tienen para conectar aquí su laptop, su equipo de sonido, como les decía, ahí las aplicaciones que habíamos visto al comienzo. Por ejemplo, ahí tengo un cargador de celular de 2 amperios. Y si yo quiero ahorrarme esta entrada, lo que hago es sacarlo aquí de aquí y colocarlo directamente en la entrada para USB de 2.4 amperios. Así que tenemos ahí para ahorrarnos el espacio de cargadores de celular, o por ejemplo, como ustedes saben, yo hago revisados de audífonos Bluetooth. Siempre los audífonos Bluetooth vienen con un cablecito nada más, entonces no viene con esta cosita. Entonces ahí nos ahorramos el espacio para, por ejemplo, cargar celulares o cargar audífonos. Una función importante que yo no tenía en cuenta cuando compré este equipo y que ya me di cuenta haciendo el revisado de este equipo, es de que esta conexión RJ45, como les decía, o RJ11 que tenemos ahí para que lo vean ahí contra la luz, es lo mismo que tener esta especie de puente o utensilio, no sé cómo se llama esto, la verdad, déjenmelo ahí en los comentarios para que me instruyan un poco. Entonces yo utilizo siempre esto porque este es digamos, el que trae el internet, y este es la conexión hacia mi laptop. Entonces, para no estar conectando y desconectando de mi laptop, lo que hago es desconectar aquí y ya movilizo mi laptop para cualquier lado, ¿no? Entonces no necesita corriente, al igual que esto, ya que si nosotros conectamos aquí, este es el que trae el internet, entonces va a ir en in. Ok, dejamos ahí, y este de aquí va a llevar el internet hacia la laptop. Entonces conectamos ahí, y como pueden ver, nos ahorramos este utensilio, y además tenemos la protección de que si hay una sobretensión, lo va a proteger la línea tanto telefónica o de internet. En este caso es de internet, pero también pueden usarlo para fax o teléfono, ¿no? Entonces, como pueden ver, ahí el equipo, nos ahorramos este utensilio, que, como les decía, tampoco necesita corriente, porque si nosotros tenemos apagado ahí el equipo, la conexión a internet va a seguir funcionando. No es necesario que el equipo esté prendido, como les digo, para que esté funcionando esta conexión. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, usan fax o usan teléfono, o yo, por ejemplo, que uso internet aquí, lo conecto a mi laptop, entonces no necesito que el equipo esté prendido para que la conexión de internet siga funcionando. Entonces, bueno, gente, eso ha sido todo. Quería darle esas funciones de este estabilizador Forza, ok, regulador automático de voltaje, que nos ayuda a proteger la inversión que tenemos, ya que yo lo voy a utilizar en mi laptop y en mi equipo de sonido para no tener problemas de sobretensión o de reducción de voltaje. Así que ustedes pueden usar este equipo, ya sea en sus trabajos, en su casa, para proteger sus equipos de uso personal, de uso diario. Así que espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios alguna pregunta que tengan de este equipo. Voy a seguir subiendo videos. Ya se viene un video de una comparativa de audífonos.
Suscríbanse para ver los videos que van a seguir saliendo. Y denle like a este video si les gustó. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.